Para el 2006, Anita ya era investigadora ayudante en el Laboratorio de Etología, Ecología y Evolución en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. El laboratorio, este mismo laboratorio lo dirige desde 2015. Luego fue responsable del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva en el mismo instituto y actualmente es vicepresidenta del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. El desarrollo profesional de Anita se centra en el área de la selección sexual y de la tecnología. Fue alumna de Fernando Costa y ha colaborado con otros importantes científicos del área, como son William Eberhard, Rainer Foelix y Alfredo Peretti, entre otros. Además, fue directora de doctorado y es directora postdoctoral de nuestra queridísima compañera aquí presente, Fedra Ovalati. Y por otro lado, Anita dedicó parte de su carrera a la comunicación en ciencia, escribiendo libros, artículos y desarrollando documentales, recibiendo varios premios y distinciones en esa área. Ha sido invitada a numerosos cursos de storytelling, dictados por revistas como Nature, y claramente quienes han tenido la oportunidad de escuchar sus charlas sabrán que tiene una forma muy clara y cautivadora de transmitir sus conocimientos. Y es un poco sobre esto lo que va a hablar ella hoy. Gracias, Anita, por aceptar esta invitación. Ay, por Dios, qué emoción esa presentación. Gracias, Catalina. Son todas cosas de verdad, son todas verdades. Bueno, ahora sí llegó el momento de, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un grandísimo honor estar iniciando este ciclo de seminarios con ustedes, con un laboratorio tan querido como el Laboratorio de Biología Reproductiva y Evolución, con tanta gente amiga que tenemos por ahí. Y por supuesto también está iniciando el ciclo de seminarios del laboratorio nuestro allá en Uruguay, del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva, así que súper emocionado con que estemos todos juntos por acá, y veo gente conectada, amiga de distintas partes del mundo, veo gente hasta de mi familia, excelente, así que veremos. Me disculpo desde ya porque estamos en un momento que estamos en 50.000 cosas, y bueno, y espero que puedan disfrutar de la charla, y sobre todo espero muchísimas preguntas y comentarios al final. Si quieren los van pasando por el chat y los van registrando ahí Rocío y Catalina, ¿verdad? ¿Es así el sistema? Sí, nosotros al final los leemos, o la persona que lo escribió, si lo quiere leer, lo lee. Depende de lo que prefieran. Ahora vamos a ver si podemos compartir la pantalla. Esperemos que sí. Perfecto. Ahí. ¿Ven mi pantalla? Sí. ¿Sí? Sí, Anita, se ve. ¿Sí? Perfecto. Ustedes dirán por qué. Sí, ¿por qué Anita es tan torpe con la computadora? Eso también, pero acá, vamos de nuevo. Ustedes dirán por qué Anita puso la tapa de un disco de Yes para esta presentación. Bueno, justamente estaba pensando en qué imagen poner para esta diapo de presentación, y recordé cuando era pequeña, somos 5 hermanos, tengo 2 hermanos más grandes, y recuerdo cuando era pequeña que ellos tenían una colección como grandísima de discos, ¿no? Y entonces, en los momentos que ellos salían a jugar con sus amigos y eso, íbamos con mis hermanas y muchas veces le tomábamos prestado, digamos, sus discos, que eran como una pieza muy adorada de colección, ¿verdad? Porque siempre una familia en la cual la música fue muy, muy, muy importante. Y mirábamos las tapas de los discos. Y en el caso de esta banda, que es una banda que es de la época de Pink Floyd, para que tengan idea, de comienzos de los 70 y demás, que hace rock progresivo, la banda Yes, que supo estar en Uruguay hace un montón de años, tenían estas tapas imponentes, siempre realizadas por el mismo dibujante, que se llama Roger Dean, que dibujaba las tapas de los discos de Yes y también de otra banda que se llamaba Asia, y siempre eran imágenes como la que ven aquí, impactantes.
Y yo no importaba de qué era la banda o de lo que fuera, pero esa imagen me daba ganas de poner ese disco y escucharlo. Entonces, me pareció pertinente en una charla como la de hoy, en la cual vamos a tratar de reivindicar el valor de la palabra y de las imágenes, en una época que realmente tanto palabras como imágenes están subestimadas, porque todo debe ser rápido, debe ser ya, estamos en una era que es todo inmediato y no le dedicamos tiempo a sentarnos a apreciar de una imagen o a darle el valor real que tienen las palabras. Entonces, bueno, adelante, así comenzamos. Porque así como esta imagen a mí me transportaba a estos mundos fantásticos e increíbles, nosotros podemos traer eso a nuestras presentaciones de ciencia. Y ahora voy a salir, y hoy de mañana, yo algo que siempre hago en la previa de las presentaciones o de momentos importantes para mí es escuchar música. Hoy de mañana estaba escuchando una banda y dije, esto lo tengo que compartir en la charla, porque si hablamos de palabras y cómo las palabras nos pueden llevar a meternos en historias y a meternos en el ambiente de algo y vivirlo como nuestro, esta canción tiene algo de esto. Y también elegí esta canción, que todavía ustedes no saben cuál es, que vamos a escuchar un pedacito. Es una canción que es de los 80, que muchos seguramente la conocerán, que fue hecha por una banda española, madrileña, y que después tuvo una versión muy linda, que es la que vamos a escuchar, que es de Los Aterciopelados. Y la quise elegir también por otro motivo hoy, que es en solidaridad con el pueblo colombiano por el momento que están pasando. Vamos a escuchar esta canción y vamos a ver si a ustedes le pasan como me pasaba a mí. Yo era bastante pequeña cuando salió la versión original de esta canción, pero la escuchaba y te llevaba realmente a las calles de París. Te llevaba a esa historia, que ahora después vamos a saber un poquitito más sobre ella. Espero que lo escuchen si no me dicen. No, no era esta, es esta. Cada noche amanece en París, en el día en que todo ocurrió, como un sueño de locos sin fin. La fortuna se ha reído de ti, sorprendido espiando, el lobo escapa aullando y desmordido por el medio del cielo. La luna llena sobre París, la ha transformado en hombre de mí. Ay, me da cosa cortarla, pero lo tengo que hacer. ¿Me siguen ahora la presentación? ¿Se escucha? Sí, se ve Sí. y se escucha. Se ve y se escucha. Perfecto. Perfecto, perfecto. Yo sé que muchos conocen esta canción, pero yo la escuchaba de niña y me pasaba de que me imaginaba una noche caminando por ahí, por las callecitas de París, alrededor del Sena, y este hombre lobo que salía por las noches buscando víctimas, y a eso los quiero llevar. Vaya si la música nos lleva a esos lugares, vaya si las palabras y las imágenes nos pueden transportar a lugares increíbles. Y bueno, iniciemos, vamos a ver de a poquito cómo esto lo podemos traer también a nuestras charlas de ciencia, a nuestras historias, y hacer que la gente que nos está escuchando pueda vivir las historias que contamos con nosotros. Bueno, empecemos por las imágenes. Esta imagen y muchas de las que van a ver en la presentación son de Marcelo Casacuberta. En este caso, yo miro esta imagen,
que fue sacada, es un pájaro carpintero en la Estación Biológica La Selva de Costa Rica, y yo la miro, y además de transmitirme todo eso de los colores, de lo que es la selva, me transmite a lo que fue ese curso ahí, que era en este lugar tan hermoso, donde hay un montón de habitaciones y salas de conferencia, y vamos pasando y con los estudiantes diseñando los experimentos, dando las clases en esas casitas que ven. Entonces, esa imagen me transporta directamente, no solamente a ese lugar, sino a la experiencia vivida en ese lugar, con estudiantes de toda Latinoamérica, al olor que había en ese lugar, a los colores que había en todo el alrededor, a ese momento que viví en ese lugar. Eso con respecto a las imágenes, pero si también tenemos en cuenta no solamente las imágenes, sino las palabras. Como comentaba yo un poco al principio, de que las palabras en una era en las cuales es tan difícil creer en las palabras de otro, en las que es tan difícil prestarle atención al valor que tiene cada palabra. La palabra, como dice ahí, esto me lo hizo llegar Macarena justo hace unos días, y me pareció como muy acertado para esta presentación. En realidad, si nos ponemos a pensar en una herramienta de lucha, en una herramienta para cambiar cosas, la palabra es de las más poderosas. La palabra verdadera, la palabra sentida, la palabra que sale desde una idea profunda, desde el corazón. Vaya si es importante cada una de las palabras que uno puede llegar a compartir en una charla en diferentes entornos. Y está bueno aprender a darle valor a esas palabras, que realmente nos signifiquen algo a nosotros y a quienes nos están escuchando. Y aquí, si hablamos de palabras escritas, que no solamente nos transportan a una idea, sino también a una emoción, a un lugar dentro nuestro y fuera nuestro. Un ejemplo de estas palabras es libertad, que tiene un significado mucho más profundo que realmente un conjunto de letras, ¿sí? Y aquí otra palabra, y esto es algo muy personal a mí, yo leo Tierra Mojada y inmediatamente me transporta, y más en esta época en la cual uno está imposibilitado de viajar y demás, me lleva acá, a Costa Rica, a lo feliz que era yo en ese lugar, a cómo me sentía, cómo siente uno ese olor tan fuerte que lo puedo recordar ahora si leo esa palabra, ¿sí? Entonces, ya lo creo que las palabras son herramientas muy, muy, muy poderosas al día de hoy. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para transmitir por medio de palabras y de imágenes que todo eso que nosotros sentimos por nuestro modelo de estudio o por nuestras investigaciones le llegue a la persona que nos está escuchando? Bueno, vamos a ir viendo de a poquito todo esto. Estas son imágenes, por ejemplo, que fueron tomadas, en este caso es en Salvador de Bahía, durante el proyecto Alococine. Ahí vemos a Alvarito Laborda, si no estoy mal, estaban de noche entre los arenales buscando arañas. Bueno, y esto que vamos a ver hoy está inspirado en algunos cursos que me ha tocado tomar que he decidido tomar a lo largo de estos tiempos, en relación a cómo contar, cómo aprovechar nuestras charlas orales para transmitir ideas, para transmitir nuestras experiencias, para inspirar a otros en el marco de tres situaciones diferentes. Bueno, en un caso fue una charla TED, que como ustedes saben, requieren de un entrenamiento de varios meses previo al momento de la charla. Lo otro fue un curso de Springer que se llama Storytelling, de cómo hacer nuestras historias memorables. Y por último fue un curso ofrecido por National Geographic que se llamaba Public Speaking, o bueno, cómo hablar en público. ¿Sí? Con muchas de estas cosas ustedes las tomarán, las escucharán, y después podremos discutir si les parecen adecuadas o las más adecuadas para uno, que eso es lo importante. Porque aquí la base es que uno se sienta cómodo al momento de poder transmitir lo que sea que uno quiere transmitir.
En todos estos cursos coinciden que lo primero es saber a quién le vas a estar dirigiendo la charla. Esto vamos a hablar primero de lo que es la preparación de la charla y luego del momento de la charla en sí. Lo primero es saber, porque no es lo mismo si le vas a hablar a un gimnasio con miles de personas, como me pasó en el caso de la charla TED, a si le vas a hablar a 5 niñas de una escuela rural del interior de Uruguay. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Y sobre todo, tratar de anticiparse a qué pueden esperar ellos o ellas de la charla que uno va a brindar, ¿sí? Y hacerla pensando en ellos. Muchas veces uno se puede llegar a basar en charlas anteriores para armar una charla nueva, pero en general eso requiere de mucha adaptación y lo ideal es prepararlas de cero, prepararlas para quienes te van a escuchar. ¿Y cómo hacemos para conectar con la audiencia? No siempre es fácil, ¿sí? Nosotros, particularmente en Uruguay, tenemos como una tradición muy larga, marcada a fuego, tatuada en nosotros mismos, de que comunicar el conocimiento que nosotros generamos en ciencia es un deber. Nadie te manda a hacerlo, sino que simplemente es algo que lo hacemos naturalmente, quizá también lo vamos pasando de generación a generación, lo trabajamos, nos interesa y lo disfrutamos muchísimo, ¿sí? Pero es un deber. Es un deber, sobre todo quienes tenemos cargos que son financiados por la propia gente, por nuestros propios compañeros del pueblo, es un deber que ellos tengan un retorno de qué estamos haciendo, qué estamos investigando, por qué eso es importante, ¿sí? Y aquí más abajo tengo una frase de Fernando Costa, que siempre decía, cuando uno a veces se quejaba, ay, pero tengo 5 minutos para contar lo que voy a hacer. Y él decía, quien sabe bien y entiende lo que está haciendo, tiene que poder comunicarlo de una manera simple en un periodo muy breve de tiempo. Todo esto, por supuesto, que es un entrenamiento. Yo no soy especialista en esto, lo que les voy a contar hoy es simplemente basado en experiencia y en estos cursos que tomé. Uno se va entrenando, como cualquier cosa que hacemos en la vida, con entrenamiento cada vez te vas a sentir más suelto y lo vas a hacer mejor, ¿sí? Es todo cuestión de entrenarse, de tener la disposición, las ganas y entrenarse. Y una de las cosas que insisten mucho, sobre todo en el curso de National Geographic, es de que es importante al momento de pensar en la presentación, pensar en el final. ¿Cuál es el final? ¿Qué es lo que queremos que esas personas que nos están escuchando se lleven de la charla? ¿Sí? Las personas no se van a llevar de la charla el número de significación en una tabla en el cual aparecen 150 renglones. Las personas, tanto eso en un congreso como en una charla de divulgación o lo que sea, se van a llevar posiblemente una sensación, una idea, quizás hasta un objetivo, pero no 50.000 ideas. Entonces, está bueno focalizar en una o dos cosas que a nosotros nos interese que esa audiencia se lleve para sus casas. Y menos es más. A veces uno intenta en una presentación meter 50.000 cosas y eso no funciona. Que sea hacerlo simple y centrado en unas pocas ideas que sean transmitidas de la manera más eficiente posible y que llegue. Otra de las cosas, hacerlo relevante. ¿Cómo hacemos para que le importe, por ejemplo, a una charla que ha pasado, que nos ha tocado ir al Parlamento, por ejemplo, en Uruguay, y hacer una charla ante un montón de senadores y diputados y diputadas? ¿Cómo hacemos para que nuestra temática, que le es súper lejana, o ellos creen que le es muy lejana, para acercarla a ellos, que los atrape, que les interese? Y bueno, y acá tenemos que ser inteligentes. ¿Y qué tenemos que buscar? ¿De qué manera lo que a nosotros nos interesa, nuestras investigaciones, de qué manera interacciona de una manera directa o indirecta con sus vidas? Ejemplo, yo que trabajo con arañas en la playa, a todos nos gusta durante el verano ir a la playa
disfrutar del océano, disfrutar de la Rambla y demás. Entonces, yo sé de que son temas que son sensibles, porque son sensibles para el país, para la gran mayoría de los seres humanos, no importa su edad, y entonces buscar ese lugar que los conecte a nuestras investigaciones. ¿Por qué a mí me va a importar que una araña de la playa desaparezca? Sí, te va a importar, porque la araña de la playa, si desaparece, te va a estar sugiriendo de que ahí hay algo que no está bien y que puede estar peor, ¿sí? Entonces es eso, es buscar de qué manera lo nuestro se acerca a lo de ellos. Y lo de ellos se acerca a lo nuestro también. Sus decisiones, sobre todo. Hacerlo simple. A veces las propias investigadores o investigadores creemos que por mostrar una charla y hacerla demasiado simple, como que parece bobo o estamos subestimando nuestros datos o nuestras investigaciones. Negativo. No usar un montón de palabrerío que pocos te puedan seguir y que los va a distraer del verdadero objetivo de la charla, no le quita valor a lo que hicimos, ¿sí? Hacerlo simple, al contrario, los acerca a nuestra historia. Y por supuesto, para hacerlo simple, una cosa que nos ayuda muchísimo es realizar una práctica previa con gente que esté por fuera de la ciencia, en nuestro caso. Ahí lo que ven, yo estaba preparando una charla para National Geographic, y está mi madre, mi perro, está Tommy, está Juan Diego, mi sobrino adorado, está mi cuñada, mi hermano, Marcelo. Ustedes dirán, pobres de ellos, sí, que habrán escuchado 50.000 veces, Anita. Sí, efectivamente, pero eso es amor, también cariño. Está bueno practicar con colegas. Nosotros es algo que intentamos hacerlo para todos los congresos, es realizar prácticas internas con gente que uno tiene confianza y que te critiquen en ese momento, que es lo mejor que puede pasar, que te critiquen a tiempo, que uno pueda cambiar las cosas y mejorarlas y demás. Y si mi sobrino Juan Diego, que es extremadamente inteligente, no puede seguir mi charla, es de que hay algo que está mal, directamente. Mi charla tiene que ser comprensible y atractiva para quienes nos estén escuchando. No importa la edad, no importa la disciplina, no importa, ¿sí? Bueno, otro de los puntos que National Geographic insiste es en aplicar lo que ellos llaman matemáticas sociales o matemáticas sociables también. ¿Qué quiere decir esto? Es aplicar una técnica y practicar aquello de mostrar solamente los números que sean necesarios y de una manera comprensible y convincente. Ejemplo, nuevamente vayamos a hacerlo simple. En vez de decir que el 18% de los escorpiones de nuestro estudio tenían una media de 23 centímetros de largo, bueno, 23 no, yo sé que son muy grandes, pero no importa, decir, en vez de utilizar, por ejemplo, esos porcentajes, utilizar 1 de cada 5 tenía tal característica, ¿sí? Hacerlo simple, hacerlo fácil para quien nos está escuchando. Y otra de las cosas que ellos recomiendan es, por ejemplo, llevar los números de nuestras investigaciones, y sobre todo esto ocurriría en casos en los cuales uno está dando una charla en otro país, para el exterior, o que nos está escuchando gente de varios lugares distintos, llevarlos a la región hacia la cual estamos dando la charla. Ejemplo, no solamente hablar, por ejemplo, de las arañas en las playas de Montevideo o de Uruguay, sino llevar eso a qué se sabe o qué se puede llegar a investigar o a saber en los lugares en los cuales están esos investigadores que nos están escuchando, ¿sí? Eso hace sentir al auditorio partícipe de esa charla que está escuchando. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, y no me digan, ay, lo sacaron de mi trabajo, es de un trabajo de alguien conocido, dicho sea de paso. Y no es tan larga en este caso, pero son tablas que por supuesto que tienen que estar cuando uno hace una publicación científica, pero que en una presentación oral, si yo muestro esto en un congreso en el cual tengo 12 minutos, por ejemplo, para un oral promedio,
nadie se va a detener a leer ni a mirar absolutamente nada, ¿sí? Y a veces es mucho más fácil mostrarlo por medio de gráficos, que ustedes saben que hay 1000 tipos de gráficos diferentes, que uno les puede dar el color que más le gusta, que se siente afín, etcétera, 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 y es una manera como mucho más visual de mostrar nuestros resultados de la misma manera, pero en realidad haciéndolo más amistoso para el escucha. Nuevamente, son cosas distintas de hacerlo simple que quitarle el rigor científico, ¿sí? Y otra de los tips que nos puede ayudar es el uso de analogías o metáforas. Ustedes sabrán, queridos, para quienes son aracnólogos, bueno, esto que ven ahí es el órgano genital masculino, arriba ven, en este caso son del Atrodectus, esta foto la tomé de un trabajo, acá ven genitalia masculina, y la femenina exterior y vista desde el interior las espermatecas. Todos sabemos lo que se ha hablado de qué motivos podrían estar llevando a la evolución de esta gran complejidad que vemos en las estructuras genitales de las hembras. Se ha hablado de esto en el contexto de selección sexual y de varias otras hipótesis. Una de las que se ha hablado es, por ejemplo, del mecanismo llave-cerradura. Entonces, si yo hablo de esto y de la posible evolución por medio del mecanismo llave-cerradura, en la cual el macho ajusta ajusta la complejidad de la genitalia masculina, está siguiendo la complejidad de la genitalia femenina como forma de ajustar perfectamente la una en la otra, y si yo hago referencia al mecanismo llave-cerradura, todos me van a seguir, que es como una llave en una cerradura, tiene que ajustar perfectamente para que funcione, para que hable, ¿sí? Entonces, el uso de analogías o metáforas nos sirve muchísimo para acercar al auditorio, y hay muchos ejemplos muy buenos en ciencia. Hacerlo memorable. Esto no siempre es fácil, porque hay distintas maneras de hacerlo memorable, pero memorable desde un punto de vista positivo, por supuesto. Hay estudios que muestran que el hecho de transformar nuestras presentaciones en una gran historia es mucho más efectivo que estar mostrando datos y mostrar cosas cortadas, datos cortados, ¿sí? Esto que se llama storytelling o el contar historias activa hasta 7 regiones del cerebro. Entonces, para quien nos está escuchando, es mucho más fácil vivir esa historia, llevarlos a que vivan la historia que nosotros vivimos cuando hicimos nuestros experimentos, cuando salimos al campo, por qué nos llevó a hacer todo eso, llevarlos a vivir nuestra historia, para quien nos escucha es mucho más sencillo que procesar todo ese conjunto de datos unidos de mejor o peor manera unos con otros. Y ahora un ejemplo en el cual tenemos gente conocida ahí. Yo si les quiero contar de lo que fue parte de este proyecto con el Fondo Clemente Estable y National Geographic, con investigadores de distintas partes de Sudamérica, yendo a las salidas de campo, a lugares súper hermosos y demás, yo lo puedo decir con un montón de palabras, pero si yo muestro esta foto, ¿qué vemos? Esta foto que creo que la sacó el doctor Luis Piacentini, que está ahí presente. ¿Qué veo? Veo una persona feliz en un lugar ultra hermoso, hasta con un arco iris detrás, y me transmite eso. Esa persona estaba investigando, haciendo lo que le gusta, súper entusiasmada, pasándola increíblemente bien. Estas son otras pruebas que demuestran eso, a pesar de la cara de Luis ahí, que pareciera que nos está ordenando, ¿sí? Entonces, hay fotos que nos llevan, hay imágenes o videos que nos pueden llevar de una manera muy sencilla a lo que fue todo este muestreo ahí. Todas estas imágenes son de ese mismo lugar, San Martín de los Andes, Argentina, en la cual encontramos este bicho espectacular que tenemos que volver a estudiar. Y hacer no solamente es contar nuestra historia, sino es ponerte como personaje de esta historia y transmitirle eso a quien nos está escuchando. Para esto que es importante, también llevarlo a entender por qué para nosotros es importante hacer lo que estamos haciendo. ¿Cómo llegamos a eso? Son todas preguntas. ¿Cómo comenzamos
no solamente acerca a eso, sino que inspira también. Ah, bueno, si ella lo pudo hacer, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Y llevar esa experiencia a la sala, a ese auditorio donde uno está presentando la charla. ¿Qué cosas nos ayudan? Obvio, tener buenos videos y buenas fotos, llevar las palabras en las diapos, me refiero, al mínimo, a las que sean realmente importantes y las que signifiquen algo para nosotros y para quien lo está escuchando. Nuevamente, el cerebro procesa rapidísimo las imágenes, mucho más rápido que cada palabra. Entonces, si llenamos nuestra diapo de palabras, la persona que nos escucha va a estar más atenta a tratar de registrar todo eso que a vivirlo, y no es lo que queremos. ¿Qué les parece eso? Eso es un puntero. Lástima de que ahí hay un montón de estudiantes míos escuchando y se van a reír con esto porque son cosas que yo insisto. Los punteros, National Geographic te dice no a los punteros. ¿Por qué? Porque implican, entre otras cosas, girarle al auditorio y darles nuestra espalda, distraer. Muchas veces implican que si uno está muy nervioso, te tiembla la mano y no vas a poder señalar lo que querés señalar. Ellos sugieren que marques en la presentación las cosas que uno quiere, sobre las cuales quiere llamar la atención. Y esto, tan bonito, las viñetas. Yo siempre odié las viñetas, y quienes me conocen lo saben. No me gustan. En inglés ustedes saben que se llama bullet points, bullets, como balas, ¿sí? Nuevamente, en este curso entendí por qué no a las viñetas. Las viñetas, lo que dice los que los transmitían en estos cursos es que son como balazos realmente, no en vano se llama así. Y el hecho de hacer un punteo tan exhaustivo, lo único que hace es separar las cosas, cortar la fluidez de nuestra historia, que tampoco es lo que queremos. O sea que no a las viñetas tampoco. Bien, ¿cómo comenzamos nuestra charla? ¿Cómo ese momento tan difícil en el cual dicen, bueno, y ahora va a hablar Anita Eisenberg sobre las arañas lobo de Uruguay? Es un momento en el cual uno está súper emocionado, se te pasan un montón de cosas por la cabeza y por el cuerpo y por demás. ¿Y cómo hacer para que ese comienzo sea muy bueno y atrapante? Porque ese comienzo muchas veces va a determinar cómo siga la charla. Si uno arranca ya mal, puede pasar de que toda la charla siga por ese terrible camino. Entonces, ese comienzo tiene que ser súper atrapante y atractivo para quien escucha. Ese comienzo puede ser un dato llamativo, puede ser una experiencia vivida, que contemos algo que nos pasó, que nos llevó a esa investigación, o una pregunta provocativa. Por ejemplo, vamos a citar un ejemplo, por ejemplo, de esas arañas con las que trabajo. ¿Sabían ustedes que existen arañas que rompen con todos los patrones de comportamiento esperados o tradicionales? Eso es una pregunta. ¿Sí? Provocar una pregunta que lo lleve a decir, que llame la atención. ¿Sí? Acá tengo una manera, como parte de estos cursos, una de las cosas que tenías que hacer era presentar justamente tu investigación, hacer una presentación para los demás. Y yo ahí lo que utilicé y lo que contaba es algo de mi vida personal, que cómo terminé trabajando en selección sexual en arañas, y le habrá pasado a muchos de los que están ahí escuchando, uno veía los documentales de fauna, que yo era como muy fan de los documentales de fauna, y veías, por ejemplo, cómo los venados peleaban entre sí por la hembra, veías a esas aves que hacían sus despliegues súper exuberantes hacia las hembras, y yo me preguntaba, ¿y qué pasa con las hembras? O sea, ¿son los machos los que deciden todo? ¿Los que toman las decisiones más importantes en lo que es reproducción? Y eso es una pregunta que a mí me llevó, entre otras cosas, una pregunta real, que me llevó a investigar lo que investigo al día de hoy. ¿Sí? Es una pregunta que está inspirada en mi historia personal. Y bueno, buscar, porque esas cosas todas y todos las tenemos, es buscar algo real, verdadero, que provoque en quien te escucha algo similar a lo que fue la historia de uno. Y a su vez es importante no solamente ese arranque, que tiene que ser súper impactante, y puede ser una imagen espectacular también, o una palabra.
El final también es muy importante, y nosotros tenemos que pensar en qué queremos, que ese público tome conciencia de algo, que ese público pueda compartir la información con otros, que ese público tome una decisión y actúe en base a lo que aprendió de esa charla. Pueden ser todas estas juntas o pueden ser otras, ¿sí? Pero es importante reflexionar sobre este punto. Y bueno, y después de que uno preparó toda esa charla espectacular y la practicó y consiguió sus víctimas para que te escuchen y te hagan sugerencias, etcétera, etcétera, llegó el momento y el día de presentar. El día de presentar es terrible. Yo al día de hoy paso muchísimos nervios cada vez que me comprometo a presentar algo. Y esto, ojo, que me pasa también en las clases en facultad, me pasa cuando voy a dar una charla a una escuela, siempre paso nervios, pero el tema es hacer que esa adrenalina funcione a nuestro favor, ¿sí? Y ese día dejar de lado el ego. ¿Por qué dejar de lado el ego? Porque en realidad muchas de las cosas y miedos que sentimos tienen que ver con el ego. Preguntas que a todos nos hacemos en esa previa. Voy a estar parado en el escenario. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Estaré a la altura de la situación? ¿Podré contestar las preguntas que me hacen? ¿Me veré bien? ¿Por qué no? Mi inglés, en el caso nuestro, y estás presentando a veces en inglés o en algún otro idioma, ¿me van a entender lo que quiero decir? ¿Sabré responder bien a esas preguntas o quedaré pegada? O sea, son todas preguntas y tantas más que nos hacemos en la previa y que no colaboran con que la charla salga bien. Lejos está de eso. Y eso es nuestro ego también, porque es nuestra imagen. Entonces, ¿qué hacemos? Todo eso, si no dejamos nuestro ego de lado, nos va a generar ansiedad, nervios, miedo y tantas cosas más. Entonces, lo que podemos hacer es dejar al ego dormir. Dejar al ego dormir, aunque sea por un rato, no ponerse a pensar tanto en cómo me van a ver los demás o qué me van a seguir, y eso no. Ese es el momento de centralizarse en lo que hiciste y cómo lo hiciste, ¿sí? Y que el tema de tu charla y que llegue a la gente sea tu motor. Ahora, nuestro propio cuerpo, ustedes saben que transmite muchísimas cosas, ¿sí? Acá aparece mi sobrinito Juan Diego, que es un crack justamente de lo que es las presentaciones y demás. Es un gurí que es extremadamente suelto y expresivo, y me ayudó con estas fotos. La postura, acá no me puedo parar y esto lo hace más difícil, pero ustedes imagínense una persona arriba de un escenario, encorvado, con las manos en los bolsillos, mirando hacia abajo. Eso, en principio, yo si veo una persona así, me va a costar creer sobre lo que está diciendo. Muy diferente de esto, ¿sí? La postura es importante, estar firme. Esa postura firme y con la vista en el horizonte a lo lejos implica de que uno está seguro de lo que está presentando, aunque no estés tan seguro. Es proyectar que realmente sí estás seguro. Lo que sí uno puede estar seguro es de que nadie va a saber sobre nuestra temática como nosotros mismos, porque si nosotros hicimos ese experimento, esa investigación, somos los que más sabemos de eso en todo el planeta. Entonces, con esa certeza, nos paramos derechos y firmes y transmitimos esa seguridad y simpatía. Si uno está suelto, quien nos ve, quien nos escucha, no pasa nervios. A mí me ha pasado a veces en algunas charlas que si veo a la persona que está sudando y súper nerviosa y eso, me pongo nerviosa yo misma y no le presto atención a lo que está diciendo. Entonces, buscar justamente esto, ¿no? Esto sí. Firmeza, seguridad, ¿sí? ¿Cómo llegamos a eso? Hay muchas maneras de cosas que podemos hacer en la previa para estar más calmados y más... confiar más en nosotros mismos y en nuestra charla. ¿Cómo nos preparamos en lo que es nuestro aspecto físico y el exterior para ese momento? Bueno, esto va a depender mucho de cada una y cada uno. Lo que sí es importante al momento de preparar, por más de que uno no sea un fashionista, una persona como muy pendiente de la moda ni nada, es evidente que la ropa que tengamos, cómo estemos peinados, te transmite cosas a quien te va a escuchar, ¿sí?
En mi caso, por ejemplo, a mí me van a ver en las charlas, con alta frecuencia me pongo zapatos de taco alto como los de la figura. ¿Por qué? Además de que me parecen súper lindos, a mí me hacen sentir segura. Me obligan, entre otras cosas, a tener la postura derecha que les mostré de Juan Diego, estar derecha, alta y firme, ¿sí? Entonces, a mí me funcionan, pero no quiere decir que le funcionen a otras personas. Y lo que no tenemos que hacer es hacer pruebas ese mismo día, alias, si yo nunca me pongo plataformas, ese día voy con de plataformas a la presentación. Ahí sí puede haber problemas. Y lo que sugieren estos cursos es evitar los extremos, ni ir con ropa recontra apretada, que llame demasiado la atención y que no le prestes atención a los datos o a lo que estás escuchando, ni con ropa muy suelta tampoco, ni tan brillante ni tan opaca, ¿sí? Y podemos elegir, y de hecho yo siempre lo hago, ponernos algo que nos haga sentir bien. Puede ser una ropa, puede ser un objeto, algo que nos dé confianza, que nos empodere, ¿sí? Puede ser desde unas caravanas, un peinado, puede ser lo que sea que a ustedes les guste. Está bien. Ellos hablan, en el caso de National Geographic, que es quien era la docente, era una chica muy, muy buena y tiene un peinado súper raro, y ella decía que ver en alguien que presenta algo, ver lo que se llama boldness, que es como coraje, te hace creer en lo que está diciendo también. Entonces, animarse a algo que muestre ese coraje que uno tiene, porque muchos de los que están escuchando son aracnólogos y aracnólogas, y vaya si somos corajudos, por algo elegimos esto también, ¿no? Transmitir también ese empoderamiento y esa fuerza a través de algo que elijamos ponernos ese día. Ese detalle osado, ¿sí? Que transmita fuerza y confianza. Y no probar cosas nuevas que nunca hayamos hecho para ese día, porque si hay algo que es importante es sentirnos confiados, ¿sí? Y quizás si probamos algo nuevo no estemos tan confiados. Y eso va desde probar, tomar pastillas que nos calmen, a lo que sea, ¿sí? Eso no es para probarlo para una conferencia, si nunca lo hicimos antes. Y bueno, ¿y qué hacemos para calmar los nervios? Bueno, se habla mucho y ha sido hasta estudiada de que hay posturas que nos ayudan a sentirnos, a darnos fuerza, a darnos confianza, y una de estas posturas se habla de la postura de superheroína o superhéroe, como ven ahí la imagen de la Mujer Maravilla o de Superman. Previo a la charla, pararse con las piernas separadas un poquito más que las caderas, con los brazos a los costados de la cintura, el pecho abierto, mirando al horizonte. Estar unos minutos así ayuda a calmar y respirar. Usar nuestra respiración para que nos genere respirar durante unos minutos, cerrando los ojos o con los ojos abiertos, como quieran, para tranquilizarnos. Eso le sirve a muchas personas. También te pueden servir otras cosas. A mí me sirve, por ejemplo, escuchar música. Siempre previo a una charla escucho la música que me gusta, porque eso ayuda a generarme confianza. Otra de las cosas que a veces te puede servir si estás muy nervioso es bailar, salir a correr. Lo he hecho. Recuerdo en la charla TED que estaba esperando, era todo el día la charla y estás todo el día ahí esperando que te toque con unos nervios. Era en un gimnasio en San Isidro, en el hipódromo de San Isidro en Argentina, y estábamos atrás todos los oradores con unos nervios tremendos, porque era mucha gente y de todas las edades y de todos lados, y me vinieron ganas de correr, hacer deporte también te libera. Entonces uno tiene que elegir lo que sea que te sirve, te cuadre a vos de acuerdo a tus propios intereses, gustos y demás, ¿sí? Para sacarte esos nervios y estar lo más suelto posible al momento de la charla. Todo nos pasa que al momento de hablar tendemos a hablar rapidísimo, porque los nervios te llevan a hablar rápido, pero intentar desacelerar y valorar el momento de la pausa. ¿Por qué la pausa sirve? Si uno está en una conferencia y una persona se distrae, se pone a mirar su celular o la computadora o a hablar con otro, y uno está hablando, hacer esa pausa
trae de nuevo a esa persona, porque levanta la vista y dice, oh, ¿qué pasó? me vieron. Entonces, a veces las pausas bien utilizadas son herramientas notables. ¿Qué otra cosa nos sirve? Ellos recomiendan el uso de libretas, que para evitar darnos vuelta y darle la espalda al auditorio, está bueno tener una libretita chica en la mano con algunas palabras que a nosotros nos parezca importante y de cosas que queremos recordar. Una libretita o tarjetas, y que mire las tarjetas, pero es diferente mirar una tarjeta que darte vuelta y estar leyendo lo que figura en el PowerPoint o en las diapos que estamos proyectando. ¿Está bien cuando nos ponemos a bailar arriba del escenario? No, a no ser que seamos John Travolta o quien sea. O sea, esos movimientos que uno a veces hace por nerviosismo, de ir hacia atrás, para adelante, también hacen de que quien nos está viendo se distraiga y pierda el hilo de lo que estamos diciendo. La otra es girar, que también es algo que todos hacemos, está clarísimo. Girar mucho, o sea, al momento de presentar, dar la espalda nuevamente, no está bueno. Y hablar pausado. Ellos dicen de que lo conveniente es aproximadamente usar una velocidad de 150 palabras por minuto, ¿sí? Para que tengan idea y para que realmente el cerebro no explote, el cerebro de quienes nos están escuchando en ese momento. Y bueno, hacer uso de las pausas, que muchas veces dejamos de usarlas, sobre todo en las presentaciones en congresos y demás, que sentimos que nos corre el tiempo. Pero las pausas ayudan a captar atención, ayudan a entender. Y practicar y practicar. Obviamente, cosas que podemos hacer en nuestra casa, nos podemos grabar, nos podemos filmar, aunque sé que a nadie le gusta ni escucharse, ni verse, mucho menos, pero nos sirve a ver nuestros errores y a mejorar. Por supuesto, controlar los tiempos. No hay nada que me irrite más que esa gente que se pasa de los tiempos que están asignados para él o para ella. Y presentar la charla a quien nos toque. Y bueno, llegamos al momento de las preguntas y respuestas, y lo que podemos hacer es pensar en qué nos pueden preguntar y tener respuestas posibles, y sobre todo, ser humilde. Ser humilde y ser honesto, sobre todo. Estar abierto a lo que nos puedan criticar, estar abiertos a que alguien que nos está escuchando nos diga algo sobre lo cual no habíamos pensado antes, que me parece algo notable, y de hecho esas son las situaciones ricas de los congresos presenciales normalmente, y saber decir no sé. Decir no sé es honesto, y es mucho mejor que inventar una respuesta alternativa, que en realidad quien escucha, si tiene algo de inteligencia, va a decir, está tirando fruta o diciéndome cualquier cosa. Y disfrutar. Disfrutar porque es el momento de mostrar nuestro trabajo, disfrutar de lo que nos hace felices, en este caso, la ciencia, la investigación o lo que nos toque presentar. Y acá, para cerrar un poco, y ahora sí los quiero escuchar a ustedes, ser honestos, llevar esta honestidad a nuestra charla. Ninguno de nosotros, ni nosotras, somos perfectos, ni estamos cerca de esa perfección. ¿Quién quiere la perfección? Nadie quiere la perfección. La belleza no está en la perfección, ¿sí? Entonces mostrarse como una persona con sus altas, sus bajas, mostrar de que a uno le ha costado también, poder decir no sé, es ser honesto, y quien te escucha va a saber valorar esa honestidad, la va a celebrar y se va a sentir parte de tu experiencia, porque justamente eso, porque nada es perfecto y nadie es perfecto y nadie quiere lo perfecto. Entonces, valorar la honestidad y hacerla que invada todas nuestras presentaciones. ¿Está bien decir no sé? Por supuesto que está bien. ¿O está bien decir, nunca pensé en esto, me parece buenísimo? Por supuesto que sí. A veces a mí me han dicho, uy, ¿cuántas preguntas te hacen a vos después de las charlas siempre? Y sí, yo creo que tiene que ver con justamente eso. Yo no me pretendo mostrarme perfecta, ni mucho menos. Y a lo largo de estos años he llegado a una conclusión. Sí he hecho cursos, sí he hecho un montón de cosas, pero más que escuchar todo eso es escucharte a vos mismo. Uno no puede vivir tratando de ser perfecto en todo. La gente te puede decir, y nos pasa a todos, esto, sos muy masculina, sos muy femenina. Me ha pasado de todas estas cosas.
hablas con demasiada seguridad, tenés que hablar como más despacio, o sea, en definitiva lo que tenés que hacer es lo que te haga feliz y lo que te salga. Y esa honestidad hace que la gente se cuelgue y se anime también a preguntarte y te siga en tu experiencia. Bueno, estos son 10 consejos que hacen como un resumen de este curso, que son cosas de las que hemos hablado, que esto se los puedo mandar, si les parece, y es identificar la audiencia, practicar, involucrar a quien te está escuchando, empezar con un tema fuerte y terminar con un llamado a la acción. Habla con encabezados de que palabras que sean importantes para uno y que reflejen algo que sea trascendental, utilizar lenguaje memorable, de que la gente te vea relajado y que sonrías y que te vea que están disfrutando de, no solamente de la charla, sino de lo que haces, es muy importante, usar analogías, simplificar y practicar siempre. Bueno, muchas gracias al laboratorio y a quienes han tenido algo que ver con los cursos, con cosas que les he presentado, y fotos son de Marcelo, como siempre. Muchas gracias, y ahora voy a salir de aquí y los quiero ver.